Bueno, muchas gracias a Oriol, gracias a ECFA por este canal que nos han facilitado para poder hacer llegar a todos sus asociados esta presentación y explicación de RoadNet Anywhere de la mano junto a nuestro partner estratégico Planifica. Damos las gracias a todos los asistentes y en principio me permito hacer una muy breve presentación de quiénes somos Solera. Para muchos quizás no nos conocen, es probable que en algún caso hayan escuchado hablar de Solera. Solera es una empresa que tiene presencia en más de 100 países, tenemos más de 7.500 empleados y en España tiene una presencia de hace más de 40 años. Nuestro enfoque inicial estaba más dirigido al sector asegurador, talleres, peritos, empresas de renting, pero desde hace ya unos 3 años han ocurrido dos hitos importantes. El primer hito ha sido la incursión en todo lo que es la inteligencia artificial. Nosotros somos expertos no solamente en soluciones tecnológicas, sino también en información y datos. Y junto a esta inteligencia artificial, presentamos soluciones que son disruptivas y de gran alcance o un gran potencial. El otro hito, que es el que nos trae hoy acá, es que Solera ha adquirido las operaciones de Omnitrack a nivel global, líderes del área de soluciones para flotas, logística, distribución, preventa. Básicamente hoy queremos hacer una presentación de todo este hito, cómo nos ha llevado a ser ahora nosotros también líderes en el ecosistema general del automóvil. Hoy vamos a hacer incursión sobre lo que sería una planificación estratégica y rutas. Sin embargo, hoy día Solera dentro de su portafolio tiene diversas soluciones desde la planificación y ejecución, seguridad y mitigación de riesgos, experiencia al conductor, lo que sería ya los insights y los dashboards y performance de datos que podemos suministrar. Y también, pues, nuestro know-how completo de pues, la reparación y la estimación. Esos son, digamos, nuestra oferta integral. Es muy importante hacer énfasis que hoy, de la mano con Solera, nuestro partner estratégico Planifica estará presentando, serán los encargados, en este caso Elías Navarro, encargado de presentar nuestra solución y de mostrar cómo ellos son un partner estratégico para la implementación, para tener una implementación realmente exitosa, realmente que se cumplan todos los hitos y que el cliente pueda explotar todas las bondades y la potencialidad de la aplicación. Un poco sobre Planifica, son una empresa con más de 15 años de trayectoria en diversos mercados, mercado latinoamericano, mercado norteamericano y Europa. De la mano con nosotros vamos implementando muchos casos de éxito a través de RoadNet Anywhere. Un poco ya entrando en lo que es RoadNet Anywhere, antes de darle el pase a Elías, hablamos de la optimización de rutas, que es para lo que estamos hoy acá. Pero antes de darle el pase a Elías, quisiera hablar de lo que contempla la suite de soluciones de RoadNet. La suite de soluciones de RoadNet viene desde lo que sería la planificación estratégica, de lo que sería qué pasaría si yo puedo proyectar una forma de manejar mis unidades de venta, preventa o de servicio, incluso servicio técnico. ¿Qué pasaría si planifico estos patrones estacionales? ¿Cómo puedo optimizar la flota? ¿Cuánto me costaría más? ¿Cuánto me costaría menos? Eso es lo que pudiésemos hacer con la planificación estratégica. Luego está el routing, la parte de poder definir diversas opciones, enrutamiento dinámico, de enrutamiento estático, cómo puedo a través de una buena planificación de routing disminuir la cantidad de kilometraje y el tiempo de la conducción para optimizar obviamente no solamente el uso de mis vehículos, sino también las horas extras que estoy aplicando sobre mis empleados.
y aumentar también la capacidad de tanto de los vehículos como de los operarios. Ya después está la parte de dispatching, que sería que todo lo que hemos planificado, todo lo que hemos coordinado en un routing se pueda cumplir y se esté cumpliendo bajo los parámetros que la empresa requiere para que podamos tener ese objetivo financiero, administrativo que se quiere. También una interacción con el cliente, que los jefes de logística también tengan control desde una plataforma totalmente móvil, que le permita esa agilidad que hoy día necesitamos, que pueda estar desde una bodega con una tablet viendo todo lo que está ocurriendo con sus despachadores, viendo incidencias, pudiendo corregir las situaciones al momento que ocurran. Y la parte luego de, digamos, el módulo de insight o de estadística es un poderoso fuente de datos de todo lo que ha ocurrido, tanto histórico como en lo que ha estado ocurriendo, puedan utilizarlo de manera de mejorar a futuro y poder mirar dónde están las desviaciones y otros temas. Básicamente, esto sería lo que es la suite. Hoy nos vamos a enfocar más en Strategy Planning y Routing, que es donde Elías les va a empezar a hablar y le voy a dar el paso para que empiece a hablar de cómo serían las operaciones con rutas fijas. Adelante, Elías. Bien, ¿qué tipo de rutas fijas podemos mejorar? Por ejemplo, rutas de las fuerzas de venta. La fuerza de venta, muchas veces si hay vendedores en la calle de cualquier rubro, generalmente esas visitas son fijas, ¿no? Yo tengo que ir a visitar a mi cliente y después voy a ver si el cliente me compra o no en la visita de venta, ¿sí? Esa ruta es fija. Las rutas con entregas programadas, hay muchas empresas que hacen entregas directamente sin que el cliente le haga un pedido específico, sino que todas las semanas le entregan básicamente los mismos días de visita y puede cambiar algo, pero siempre manejan alguna información histórica de entrega. Esas también se pueden mejorar. Las rutas de servicios técnicos preventivos, por ejemplo, no sé, para dar un ejemplo, en inspectores o visitadores médicos o auditorías, que son muchas veces rutas fijas, que también podemos, reposición de mercadería, recolección de materia prima, todo lo que son rutas fijas se pueden mejorar. Inclusive cuando manejan frecuencias, que esto es una de las grandes ventajas, ¿no? Yo puedo decir, bueno, estos clientes se visitan 2 veces por semana o estos clientes se visitan todas las semanas y ahí tenemos muchas oportunidades de mejora. Porque a veces, al no tener una herramienta como esta, le empezamos a dar el mismo nivel de servicio a todos. A todos los clientes los visitamos 2 veces por semana para tratar de venderles o para hacerle una revisión de una máquina o de una heladera o de lo que sea. O para visitarlos a un visitador. Si soy un laboratorio, los visitadores médicos visitan 1 vez por semana o 1 vez por mes a todos los médicos. Y en realidad después empezamos a ver que hay algunos clientes que merecen mayor cantidad de visitas y otros que merecen menor cantidad de visitas, ¿sí? Entonces, todo lo que es manejo de frecuencias también se puede mejorar en lo que son rutas fijas. Bueno, tenemos una gran posibilidad de mejora en rutas fijas y rutas programadas. Un ejemplo, por ejemplo, de rutas fijas es la preventa, los vendedores en la calle, ¿no? Y acá este ejemplo lo pongo y lo traigo a colación porque no solamente mejora la ruta fija, sino que al estar pegada atrás con la distribución, mejora los dos aspectos y se transforman un poco en un ruteo estratégico, ¿no? Entonces, si yo tengo vendedores en la calle que van a tomar pedidos, por ejemplo, en alguna empresa de consumo masivo, bebidas o alimentos, o mismo si son empresas que venden herramientas, mismo si tengo que ir a tomar pedidos, cuando yo le voy a tomar un pedido al cliente, generalmente atrás de la toma del pedido viene la entrega a 24 horas o a 48 horas. Entonces, si yo estoy manejando una frecuencia de visita a todos mis clientes iguales de 2 veces por semana, voy a poder intuir que lo visito 8 veces en el mes para venderle y después necesito 8 veces en el mes para entregarle. Lo visité 16 veces. Si yo a algún cliente que me consume muy poco, en vez de visitarlo 2 veces por semana, paso a visitarlo 1 vez cada 15 días, en vez de tener 8 visitas de venta, paso a tener 2 visitas de venta. Y en vez de tener 8 visitas de entrega, paso a tener 2 visitas de entrega. ¿Sí? Si se dan cuenta, tuve una reducción pasé de visitarlo 16 veces en el mes a visitarlo 4. Y eso se transforma en todo un ruteo estratégico que lo podemos resolver con Strategic Planner.
¿sí? Un ejemplo muy común es, por ejemplo, en este caso yo podría haber tenido una situación donde puedo tener dos canales de venta diferentes para mi empresa, donde puedo tener 11 vendedores en un canal y 4 vendedores que tenían en otro canal. Y si se fijan acá, un vendedor estaba trabajando un día acá, otro día venía por acá, y todas las rutas de ese vendedor se mezclaban y se superponían con las rutas de los vendedores de al lado, ¿no? Esto es muy común y lo vemos siempre cuando no hay reestructuraciones hechas en las rutas fijas. Esto mismo, que eran 15 vendedores, yo podría haberlo transformado en 10 vendedores y decirle que cada vendedor va a trabajar en una zona durante todo su periodo de tiempo, durante toda su semana. Y acá empiezo a tener un montón de ventajas, ¿no? Empezar a mejorar las frecuencias, empezar a mejorar, reducir la cantidad de kilómetros de esas rutas fijas de los vendedores. Ahora, esto mismo podría verlo también en un reparto, o en una distribución, o en un servicio técnico, donde yo podría tener 9 rutas, 7 para un canal, 2 para otro canal, o 9 rutas que sean para el reparto de esos 15 vendedores. Y como transformé esos 15 vendedores en 10 vendedores, también las 9 rutas las puedo transformar en 6 rutas después de entrega, ¿no? Entonces, Strategic Planner me va a dar la posibilidad de mejorar todo lo que es voy a generar un ruteo estratégico, pero también me va a dar la posibilidad de trabajar con todo lo que son rutas fijas. Bien. Dicho esto, vamos a pasar a hablar un poco ahora de cuáles son los problemas más comunes en la distribución y en las rutas, ¿sí? Pero ya más hablando ahora de las rutas dinámicas. Y acá lo primero que hacemos cuando empezamos a trabajar con una empresa, empezamos a trabajar y a identificar cuáles son los problemas más comunes en la distribución. Nosotros ya tenemos identificados varios problemas que se van dando recurrentemente. Por ejemplo, rutas excesivamente largas, ¿sí? Tanto en preventa, en distribución, en servicio técnico. Las rutas muchas veces se generan de forma muy largas, y cuando hablo de muy largas, no hablo solamente de distancias, hablo de kilómetros, hablo de cantidad de horas de trabajo, hablo de cantidad de clientes. Tengo 1000 ejemplos, pero por ejemplo, muchas veces nos dicen, bueno, un vendedor o un técnico visita 60 clientes, ¿sí? Y bueno, ¿y cuánto tarda en cada visita? Y tarda 10 minutos. ¿Y cuánto trabaja? 8 horas. Entonces yo ya veo que son rutas incumplibles, ¿verdad? Digo, 600 minutos son 10 horas. Y después me dicen que trabaja 8. Yo ya sé que esas rutas no se cumplen y es lo que pasa generalmente en las empresas, rutas incumplibles que generan rechazos, en definitiva, ¿no? Rechazos de atención porque no puedo entregar, o rechazos de reentrega, o genera, en el mejor de los casos, ¿verdad? O tengo un doble costo para ir a visitar al mismo cliente, o un doble costo logístico para hacer una misma entrega, ¿sí? Aparte genero rutas desbalanceadas, empiezo a tener grandes diferencias entre conductores. Veo que hay conductores que trabajan 10, 12 horas y por ahí otros que trabajan 5, 6, y empiezo a generar también descontentos entre mis mismas flotas. Bueno, todos estos problemas comunes son los que identificamos siempre o muy seguido en las empresas donde empezamos a trabajar, ¿sí? Y aparte tengo problemas operativos en el tiempo de planificación de mis rutas. O sea, la gente que hace la planificación de las rutas muchas veces son gente que tiene el mapa en la cabeza y dice, bueno, voy a ir a visitar primero, segundo, tercero, cuarto, y puede meter una variable o dos variables en el armado de las rutas. Pero cuando empiezo a pensar en todas las variables que necesitamos considerar para que mi ruta sea eficiente, mi ruta en la calle sea eficiente, por ejemplo, empezar a pensar en qué horarios me pueden recibir mis clientes, empezar a pensar en cuál es el tiempo de servicio que me demanda el cliente. No es lo mismo que yo vaya a atender un autoservicio que un almacén. Por ahí son un autoservicio por ahí me genera 20 minutos de tiempo fijo, y en un almacén o una tienda de barrio por ahí son 5 minutos de atención en una entrega, por ejemplo, ¿sí? O puede haber un tiempo fijo, pero también puedo empezar a considerar un tiempo variable en la entrega. Yo puedo decir, no es lo mismo si entrego dos almacenes, que los dos le puedo definir con 5 minutos de tiempo fijo, y a uno le estoy entregando una caja y al otro le entrego 50 cajas, ¿sí? Tengo que ir y volver al camión varias veces para realizar la entrega y me genera todo un tiempo variable. Bueno,
tiempos variables en los clientes también los vamos a estar considerando, ¿no? Y un montón de variables más para que mis tiempos de planificación pasen de ser de 2, 3 horas de planificación por ahí a 15, 20 o 30 minutos en la planificación de las rutas. Después, otra de las cosas que identificamos asiduamente es la capacidad ociosa, vehículos mal aprovechados. Muchas veces vemos que la flota, que los camiones salen con un 50, 60, 40% de ocupación, ¿sí? Cuando podrían salir el 70, 80 o 90% y reducir la cantidad de flotas que voy a utilizar. Si es flota propia, bueno, empiezo a reducir cantidad de combustible, empiezo por ahí a pagar menos costos fijos, menos costos variables. Si es flota terciarizada, muchas veces escuchamos que pagan por bulto entregado o por caja entregada. ¿Sí? También podemos mejorarlo porque si yo empiezo a reducir flota, por ahí el conductor, en vez de darle un 50%, le voy a dar su capacidad al 70% y él va a ganar más dinero, entonces también puedo mejorar y negociar tarifas. Bueno, tengo un montón de posibilidades, pero estos son problemas comunes que encontramos. Rutas largas, rechazos en las entregas, reentregas, desbalanceo de rutas, conductores desconformes, tiempos de planificación operativa en el armado de las rutas totalmente excesivos, ¿sí? Y aparte de excesivos, rutas no eficientes y capacidad ociosa de mi flota. Entonces, si yo ya tengo identificado cuáles son mis problemas actuales, obviamente que pueden haber otros y cada rubro y cada cliente y cada empresa puede tener un problema diferente o varios problemas distintos, pero vimos los más comunes. Detectar oportunidades de mejoras, ¿no? Empezar a detectar qué oportunidades tengo para mejorar y todo lo que estoy poniendo acá obviamente es todo lo que, o muchas de las cosas que cubre el software, ¿verdad? Entonces, primero, empezar a una oportunidad de mejora, qué tipo de clientes tengo y cuál es la atención que me demandan, lo que hablábamos antes, no son todos mis clientes iguales. Yo tengo una cartera de clientes que tengo seguramente variados, tengo segmentos, tengo categorías de clientes, tengo tipos de clientes diferentes. Entonces yo puedo asignarle a esos tipos de clientes, en base a mi conocimiento, un tiempo de servicio fijo, cuál es el tiempo de atención a ese cliente fijo. Después el variable va a depender del trabajo que necesite realizar o de la distribución que necesite hacer en ese cliente. Si le entrego una caja, el tiempo variable puede ser 0. Si le entrego 100 cajas, puedo poner algún factor de tiempo adicional por caja. O lo mismo si es un servicio programado, un servicio técnico programado, yo puedo definir que el tiempo fijo de ese servicio son 5 minutos. Ahora, si esa demanda depende del tipo de servicio que le pueda hacer, puedo tipificarlo y automáticamente el sistema va a decir, si viene tal tipo de servicio, tomar 10 minutos, 20 minutos, 50 minutos o lo que podamos estimar que me demande. ¿Sí? Todo acá porque hablamos de una estimación, porque yo estoy planificando, como dijimos antes, estoy planificando las rutas antes de sacarlas a la calle. No estamos hablando de una herramienta de seguimiento o telemetría, estamos hablando de una herramienta de planificación de rutas. Bien, ¿cómo dimensionar mi flota óptima para cubrir mis operaciones? Muchas veces vemos que tengo 50 técnicos porque voy a necesitar cubrir y muchas veces tengo capacidad ociosa de mi gente mismo o me faltan, ¿no? Entonces, realmente acá, ¿cuánto es la flota que voy a necesitar? Tanto en personas, en vendedores, en técnicos, en vehículos, obviamente. ¿Cuántos vehículos necesito para cubrir toda mi operación? ¿Sí? ¿Dónde están ubicados geográficamente mis clientes? Tener mapeados todos los clientes. ¿De qué forma me conviene generar las rutas para mis clientes? O sea, y acá Rounet maneja un montón de opciones, o sea, nosotros nos vamos a adaptar a las formas de trabajo que quieran ustedes, pero inclusive podemos empezar a trabajar de formas mixtas. Por ejemplo, si trabajo con rutas fijas, si quiero trabajar con un ruteo por zonas geográficas, si quiero trabajar con rutas totalmente dinámicas, dejarlo al sistema que sea totalmente libre y me diga qué es lo que mejor necesita. O si quiero trabajar con rutas maestras, por ejemplo. Muchas empresas dicen, bueno, tengo vendedores y lo que vende un vendedor después mando un camión. O lo que vende uno, dos, tres vendedores después le mando un camión atrás y ese camión atiende la demanda de esos tres vendedores y el camión 2 atiende la demanda de los otros tres vendedores. Bueno, eso es una forma que está bastante buena para trabajar a veces y otras veces no, porque si estos vendedores ese día vendieron poco, yo saqué un camión a un 40% de mi capacidad, cuando podría haberlo optimizado a un 80 o un 90%. Entonces, inclusive puedo empezar a trabajar de alguna forma mixta, puedo probar a ver, hago una simulación
de a ver cómo me va trabajando con esas rutas maestras asociadas a un vendedor, que ya tengan una ruta preasignada, y puedo ver que de mis 20 camiones que voy a usar para la distribución, hay 15 que están perfectos y 5 que puedo redistribuirlos en el resto, y en vez de usar 20 usé 18. Entonces, siempre tengo la alternativa de buscar diferentes formas de ruteo, y la herramienta va a trabajar también como herramientas de simulación. Bueno, ¿cómo aprovechar de forma eficiente mis vehículos en la calle? O sea, si yo hago una buena planificación de mis rutas, yo ya voy a tener una idea casi lo más similar a lo que después va a pasar en la realidad, de cómo están, de si puedo atender 50 clientes, si puedo atender 60 clientes, cómo es ese mix de clientes que tengo, ¿sí? Cuánto tiempo de atención, cuánto tiempo de desplazamiento, todo esto lo va a calcular el software en la planificación de las rutas, ¿sí? ¿Cómo saber si mis rutas son rentables? Puedo asignar diferentes tipos de costos, costos por kilómetros, costos por tipo de vehículo, costos fijos, costos por empleado, costos por bulto entregado, un montón de costos asociados, y puedo empezar a ver si esa ruta es rentable en costos o no. Y muchas veces empezamos a ver que rutas que salen con un 30 o un 40% de ocupación terminan siendo más costosas la entrega que lo que gana la empresa, ¿sí? Bueno, empezar a definir horarios disponibles para que mis entregas sean efectivas. Un ejemplo muy claro es, si yo voy a entregarle a un restaurante y llego a la 1 del mediodía o a las 12 del mediodía donde están todos almorzando, muy posiblemente genere un rechazo en la entrega, ¿no? Entonces, empezar a definir esos tiempos. Este cliente me atiende de 7 de la mañana a 11 de la mañana, y si no por la tarde, a partir de las 3 de la tarde hasta las 6. Entonces, esas ventanas horarias, el sistema cuando haga la planificación las va a contemplar y las va a respetar, para no llegar y no planificar una entrega en un horario donde el cliente no va a poder recibir la mercadería, y como vimos antes va a generar un rechazo, o en el peor de los casos una doble entrega, doble costo para una misma entrega. Algo importante, puedo generar segundas vueltas. O sea, saqué un camión a la calle a la mañana, hizo toda una primera entrega, por ahí fue una entrega eficiente con un 70, 80, 90% de ocupación, lo que yo defina de cómo quiero que salgan cargados mis camiones o cuántas visitas quería que realice tal persona. Bueno, esa entrega puede volver al depósito, puede volver a cargar y puede volver a salir. Bueno, si tengo la posibilidad de generar segundas vueltas o recargas, puedo empezar a hacer mucho más, aprovechar mucho más mi flota. Si yo tengo flota contratada por día, o si tengo flota contratada por hora, o si es flota propia y la utilizo con 2 vueltas, estoy reduciendo y estoy licuando todo ese costo fijo que por ahí tengo, y pago un poco más en costo variable, pero licué todo mi costo fijo, que es el grueso que yo ya lo tenía, ¿verdad? Bueno, una vez que yo ya detecté todas las oportunidades de mejora, ¿sí? Las diferentes oportunidades de mejora, voy a obtener obviamente los beneficios. Y los beneficios, vamos a ver que son reducción de costos, ¿sí? Si yo disminuí flota o maximicé entregas con las mismas flotas, disminuí mis tiempos operativos de planificación de rutas, empecé a utilizar mejor la capacidad ociosa de mis vehículos, eh, empecé a reducir kilómetros recorridos, reduje combustible. Bueno, hay un montón de reducciones que en definitiva lo que voy a generar es reducción total de costos en mi operación, ¿verdad? Fui mucho más eficiente. También voy a mejorar la calidad de atención al cliente, porque voy a empezar a respetar las ventanas horarias de mis clientes, voy a tratar de planificar para que mis visitas sean efectivas y que mis rutas sean efectivas y sean cumplibles. Entonces, indirectamente, aparte de generarte una reducción de costos, empecé a mejorar la calidad de atención al cliente. Si es en un servicio, voy a llegar en horario y no voy a dejar al cliente esperando, o directamente no yendo a visitarlo y lo dejamos todo el día esperando en un servicio. Y también puedo inferir que si estoy entregando algún producto y estoy entregando bien y estoy entregando en tiempo y forma, en productos que tengan sustitución, puedo también pensar que si tengo producto disponible en los clientes, voy a mejorar también las ventas. Entonces tengo un montón de beneficios: reducción de costos, mejora de atención al cliente, y también en el cliente interno, ¿no? ¿Quiénes son mis conductores? Tener a mis conductores con rutas balanceadas,
que todos ganen lo que merecen ganar y no darle por ahí una ruta muy larga a a un conductor que no la pueda cumplir y otra muy corta. O, bueno, empezar a tener estas rutas balanceadas que en definitiva generan una armonía también en mis equipos internos. Voy a recalcar algo, mientras tanto, si ustedes si tienen dudas, si por ahí son cosas, si fui muy rápido o si hay algo que no se entendió, o si tienen alguna pregunta puntual de su operación, pueden ir poniendo siempre en el chat qué tipo de preguntas o dudas tienen y después Oriol al final de de la conversación, de la charla, las va a leer y yo las voy a ir respondiendo para darles una idea un poco más acabada con relación a a sus necesidades. Bueno, vamos a presentar un poquito de todo lo que vimos, los beneficios que los vimos y vamos a hablar de Rownet, que es la solución líder utilizada por las principales empresas para la planificación y optimización de rutas. ¿Sí? Eh, bueno, estos son algunos de nuestros clientes en la región. ¿Sí? Y vamos a pasar ya directamente a ver un poco sobre la herramienta. Bien, todo lo que fuimos hablando anteriormente lo vamos a ver acá en esta herramienta. Esta herramienta me va a permitir hacer toda la planificación de las... Un segundito que quiero sacar. Un segundo, quiero ver cómo sacar la barrita que tengo acá arriba. A ver si la puedo poner por ahí abajo. Bien, lo que hablamos antes, ¿no? Rownet se va a adaptar a las necesidades de cada empresa y la ventaja que tiene es todas las posibilidades de diferentes tipos de variables que puedo considerar al momento de generar una ruta. Entonces, en este ejemplo, yo puedo empezar a ver cómo generé este pase de ruteo. Cuando hablamos de pase de ruteo, es la forma de ruteo que con la que voy a trabajar. Entonces yo puedo trabajar de una forma las rutas en Barcelona, de otra forma las rutas en Madrid. Hay ciudades que muchas veces en el interior del país generalmente puedo empezar a considerar diferentes cosas. Hay ciudades que duermen la siesta, entonces cierran al mediodía. Eh, en algunas ciudades puedo trabajar con flota propia, en otras con flota tercerizada. Lo importante es que la inteligencia del ruteo, de la forma de armar las rutas, las va a tener el software y las va a tener el pase de ruteo. Entonces, lo que hablábamos antes, si yo quiero trabajar con rutas fijas, voy a tener un pase de ruteo que sean con rutas fijas. Si quiero trabajar con rutas totalmente dinámicas, puedo tener un pase de ruteo con rutas totalmente dinámicas. Y puedo tener muchas formas de rutear y puedo empezar a generar simulaciones y probar y decir, bueno, si ruteo de esta forma, voy a tener este costo, pero si ruteo de esta otra forma, voy a tener este otro. Entonces, en una misma operación, si quisiera, podría trabajar de dos formas distintas. ¿Sí? Bien, voy a mostrar qué es lo que considera, qué variables consideramos al momento de generar las rutas, para que ustedes vean todo lo que se puede configurar y cómo nosotros le pasamos toda la inteligencia al sistema. Obviamente que todo esto lo hacemos en conjunto, ustedes nos dicen lo que necesitan y nosotros en todo el proceso de implementación armamos las formas de ruteo para la empresa, que puede ser una o muchas formas de ruteo diferentes. Entonces yo acá empiezo a definir cuántas horas trabajan mis choferes. Mira, mis conductores trabajan 8 horas o trabajan 6, arrancan a las 8 de la mañana, pero trabajan 6 horas máximo, perdón, 6 horas de forma estándar y quiero que trabajen un máximo de 7. ¿Por qué? Porque prefiero pagar una hora extra y no mandar un camión adicional porque se le acabó el tiempo de trabajo al conductor, ¿verdad? Puedo definirle cuánto tiempo quiero que esté en la calle viajando y cuánto tiempo esté en el cliente. Yo digo, de estas 6 horas, quiero que máximo sean 3 horas de viaje y el resto tiene que ser sí o sí en los clientes. Esto de máximo, ¿verdad? ¿Cómo quiero saturar mis camiones? Quiero que mis camiones se saturen por kilos, por bultos, por cajas, por cantidad de clientes. ¿Cómo quiero optimizar mi flota? Quiero que mi flota por lo menos salga a un 50% de capacidad mínimo para que sea una ruta rentable, porque si la saco a menos del 50%, por ahí tengo una pérdida. Entonces yo podría definir que un 50, 60, 70% mínimo de capacidad que utilice de capacidad de la flota, de cada vehículo en cada ruta, ¿no? Estamos hablando. Acá puedo definir qué tipos de vehículos tengo,
y qué cantidad de cada uno. Entonces, en este caso yo tengo disponible, que no quiere decir que vaya a utilizar todo, pero tengo disponible una flota de 20 vehículos, tengo 10 de 4 toneladas y 8 de 4, y 10 de 8 toneladas. Puedo definir metas mucho más específicas, puedo decirle si quiero ser muy, muy estricto con la ventana de atención al cliente, ¿no? Bueno, acá son por ahí cosas un poco más avanzadas, ¿sí? Pero tiene un montón de configuraciones para ser en algunos casos mucho más estricto y en otros menos estricto, depende del tipo de cliente. Si quiero trabajar con rutas preferidas, puedo empezar a trabajar con rutas maestras. Si quiero trabajar con recargas, yo le quiero permitir hacer una segunda vuelta. Bueno, ¿qué tipo de cosas voy a considerar en una recarga, ¿no? Bueno, que vuelva al depósito, que vuelva a cargar, cuánto tarda en recargar, ¿sí? Si es un tiempo fijo de recarga o tiene un tiempo variable también en base a litros, kilos, bultos, lo que sea, tiempos fijos y tiempos variables. Si necesito llegar totalmente vacío con el camión para hacer una recarga, o puedo pedirle al sistema que me haga una recarga aunque todavía no esté vacío, si yo estoy pasando ya cerca de un depósito, que puede ser del depósito de origen o de cualquier otro depósito que yo le permita hacer una recarga. Pensar en cuánto más va a poder atender y el sistema va a decir, mira, yo máximo voy a poder atender en una segunda vuelta 5 clientes más con estas características y estas necesidades. Bueno, voy a recargar únicamente lo que el sistema ya sabe que va a poder volver a atender. Entonces esa segunda vuelta no va a llenar todo el camión, sino va a llenar únicamente lo que sea necesario, por ejemplo. Sí, tengo diferentes formas de trabajo en ese aspecto. Puedo generar filtros si yo tengo la necesidad de hoy de generar de estas rutas del día de hoy, pero quiero generar un ruteo específico para este tipo de cliente categoría A y eso lo uso con una forma de ruteo y los categoría B con otra forma, o todos los almacenes de una manera, o todos los servicios técnicos programados de una forma y los servicios de demanda de otra. Bueno, tengo la posibilidad de, si tengo esa información, poder generar filtros de la base de datos y generar diferentes formas de ruteo sobre un segmento de clientes, por más que me vengan todos juntos, ¿sí? Bueno, tengo un montón de opciones y todo esto es lo que vamos a definir en el pase de ruteo. Todo lo que estamos viendo acá es la inteligencia que yo le voy a poner a la ruta y no voy a depender únicamente de la persona que rutea, sino que esa inteligencia la va a tener el software y la persona que hace las rutas va a tener un perfil mucho más analítico y empezar a definir cosas que son realmente importantes para la empresa, ¿verdad? Ahora, también este ruteo puede ir con ayudante, no es lo mismo si yo voy conductor solo o tiene ayudante, porque los tiempos cambian los tiempos de planificación. Si quiero hacer recolección, el sistema maneja recolección también de mercadería, que puede ser en el medio de la ruta, estoy entregando y necesito hacer una recolección para entregar en otro cliente. Por ejemplo, si trabajo con sucursales y tengo que buscar una mercadería en una sucursal para entregar en otro cliente. O puedo pedirle al sistema que haga una recolección solamente al final, entregué y después necesito hacer una ruta de nuevo para únicamente los pedidos de recolección. Si quiero que vuelva al depósito o no. Bueno, todas estas variables que vimos, más todo lo que estamos viendo acá, ¿sí? Más todo lo que vamos a ver acá en todas las restricciones que yo puedo ignorar o pedirle al sistema que las contemple. Si quiero que los clientes sean atendidos desde un depósito en particular, por ejemplo, tengo un cliente muy grande y nada más lo puedo atender desde la fábrica, por ejemplo, porque si lo atiendo de un depósito uno de otros depósitos, por ahí me consume el 50% de la mercadería en el depósito. Entonces, yo podría decirle que no ignore el origen. Entonces, si yo le puse que ese cliente se atiende sí o sí de tal depósito, yo no le marcaría este check y lo va a considerar esa particularidad, ¿sí? Si necesito mandar algún tipo de vehículo, algún tipo de camión que necesite grúa, que necesite una pala, que necesite, que no sé, que tenga una altura determinada, o un tipo de vehículo, porque a veces tenemos calles muy pequeñas que no pueden doblar, o necesita una grúa para levantar algún tipo de mercadería. Bueno, puedo ponerle restricciones de equipos por clientes también, de vehículos por clientes. ¿Sí? Si voy a trabajar con rutas maestras asociadas, porque ya la ruta ya viene con una ruta predefinida, si quiero manejar prioridades, todas estas cosas las podemos contemplar, las puede contemplar el sistema al momento de rutear. Una prioridad no significa una urgencia, que también manejamos, ¿verdad?
puedo manejar prioridades y urgencias. Urgencias es, necesito ir primero, y una prioridad es a este cliente dentro de la ruta, por más restricciones que hayas, hay que atenderlo. Si hay que dejar alguno afuera porque el vehículo está lleno, no vas a dejar a este cliente que tiene prioridad, ¿verdad? Bueno, y como esto veo, vamos a ver que hay un montón de cosas que podemos contemplar, aparte de todo lo que vimos en el pase de ruteo, ¿no? Una vez que yo tengo todo esto, lo que le voy a decir al sistema es que ejecute las rutas para que ustedes vean todo lo que yo empecé a contemplar y lo que tardo en armar una ruta de entrega en este caso, ¿no? Y acá el sistema va a tardar unos segundos o un minuto y medio, obviamente dependiendo, creo que en este caso tengo unos 2.000 clientes, ¿sí? ¿Cuánto es el tiempo de demora? Unos, no sé, de 600 clientes debo tener, no sé exactamente. ¿Cuánto es el tiempo de demora en el armado y la planificación de rutas? Que muchas veces en las empresas vemos que tardan 3, 4 horas en el armado de las rutas y las rutas terminan no siendo eficientes porque no contemplan todas las variables que estamos hablando, ¿no? Bien, acá ya terminó. Me dice si hay algún cliente que haya quedado afuera de la ruta por algún motivo restrictivo y me va a indicar por qué motivo quedó afuera de la ruta, ¿sí? Puedo empezar a ver un montón de indicadores y KPIs que yo haya querido poner que para mí sean importantes, máximos, mínimos, orden, porcentaje, costos, kilos. Todo esto obviamente es configurable y ustedes pueden definir qué tipos de indicadores quieren ver. Y acá vamos a ver en la pestaña de planificación de rutas los mismos otros indicadores que también pueden ser importantes. Y empiezo a ver que en este caso me generó 10 rutas, ¿sí? Y también estas 10 rutas las puedo ver todas juntas en el mapa, como quedaron. Pero acá me va a dar un montón de información. Acá sería cada una de las rutas, cantidad de paradas, si hizo recargas, cuántos viajes hizo por ruta, cuál fue la distancia total recorrida de cada ruta, como más información global, ¿verdad? ¿Cuál fue la cantidad de kilos entregados en cada ruta, o volumen, o cantidad de unidades, todas las variables numéricas, hasta 3 variables numéricas podemos definir para que el sistema las use para cortes de rutas. El tiempo total de la ruta fue de 5 horas 22 minutos, de los cuales 4 horas 48 minutos fueron de servicio en el cliente, o sea que estuve adentro del cliente en base a la información que yo le dije, que este cliente tarda 10 minutos o que este cliente tarda 15 minutos, hablando de segmentos. Este tipo de cliente tarda 10 minutos o tarda 15 minutos, etc. El tiempo total de viaje de cada una de las rutas, en esta ruta fue 34 minutos de viaje en total y fue 4 horas 48 minutos de estadía en el cliente, en los clientes, ¿no? Y si le doy doble clic, puedo ver, aparte del detalle de cada ruta, ¿no? Y me va a dar la secuencia de recorrido óptima, me va a decir la distancia entre cada una de las paradas, cuánto tardo de la parada 1 a la parada 2 a la parada 3, cuál es la duración del viaje entre cada parada, la cantidad de kilos que le estoy entregando, la cantidad de bultos que le estoy de importe que le estoy cobrando, bueno, o cajas, o volumen, bueno, todo lo que son variables numéricas, ustedes pueden poner las variables numéricas que quieran, ¿no? Y aparte un montón de información, si tengo costos asociados, cuánto es el costo de esta parada, el costo por bulto entregado, tengo un montón de información que para el sistema va a ser útil. Para ustedes como empresa va a ser útil, obviamente, ¿no? Entonces, lo que estábamos viendo acá, yo podría agarrar y decir, bueno, mostrame todas estas rutas también en el mapa, para ver cómo quedaron. Y acá tengo una visión que la puedo ver como una visión general de rutas, o puedo agarrar y decir, bueno, quiero ver de forma individual, ruta por ruta. Un segundito, vamos a ver. Entonces me puede mostrar la ruta X, ¿sí? Y me va diciendo cómo es el orden de recorrido. Si yo quiero hacer algún cambio, podría generar algún cambio de recorrido, también lo voy a ver acá en el listado, o lo puedo hacer a través del listado y lo voy a ver en el mapa, ¿sí? Y de esta forma podría estar mirando la ruta 1, la ruta 2, la ruta por ruta en forma individual, cómo quedaron con su secuencia, respetando las ventanas de servicio de los clientes, respetando los tiempos de atención de los clientes, respetando las horas de los choferes, bueno, todas las variables que
que entren en consideración, las va a estar respetando al momento de generar las rutas. Si voy a la ruta total, otra de las cosas que puedo hacer, yo en cualquier momento podría decir, obviamente que si yo toco una ruta, esa ruta deja de, entre comillas, ser óptima para el sistema, pero también, si quisiera, yo podría empezar a juntar rutas, o decir, bueno, todos estos clientes de acá, pasarlo a la ruta al lado, o este cliente quiero pasarlo, arrastrarlo y pasarlo a otra ruta. Todos estos cambios manuales, ahí yo pasé un cliente de ruta a ruta, y si quiero esta ruta ahora, la puedo volver a secuenciar, respetando el orden de recorrido por costos, o respetando los horarios de atención. Bueno, puedo volver a secuenciar una sola ruta, aunque yo ya la haya tocado en forma manual. O lo mismo, en vez de arrastrar un solo cliente, lo que dijimos antes, quiero que todos los clientes que están, perdón, vamos a ir acá, que todos estos clientes de acá pasen a la ruta de al lado. Bueno, esto sería algo mucho más eh, eh, exagerado, ¿no? Pero podría pasar que yo estoy mandando a una misma zona dos camionetas chiquitas y por ahí tengo un vehículo más grande que lo podría subcontratar y el tiempo me da y yo podría juntar dos rutas, por más que no sea un vehículo que tenía disponible inicialmente, juntar dos rutas con dos camiones chiquititos y decir, acá voy a mandar un camión más grande, aunque lo tenga que salir a contratar terciarizado, porque por ahí me baja el costo, ¿no? Entonces, tengo un montón de opciones para trabajar, ya sea en el mapa mismo, o mismo desde acá, ¿no? Empezar a decir, bueno, esta información de acá, pasarla a la ruta de al lado, o estas dos rutas las puedo juntar, o quiero ver cómo quedaron estas dos rutas solos y analizar dos rutas y no el total. Puedo seleccionar en cualquier momento lo que quiera. Acá seleccioné dos rutas y veo únicamente estas dos rutas. ¿Sí? Bien, ¿qué otras cosas importantes acá? Hay un montón, como van a ver, hay un montón de cosas que podemos configurar. Obviamente no da la reunión para todo, pero una vez que yo ya tengo creadas mis rutas, todo esto lo puedo mandar al despacho. Y acá es donde entran estas herramientas de telemetría o de seguimiento, que son importantes, pero es una de las patas. Yo primero planifiqué de la forma más óptima posible, generé mi reducción de costos y ahora quiero ver que lo que planifiqué se cumpla en la calle. Entonces yo desde acá mismo, una vez que tengo las rutas terminadas, la persona que hizo el ruteo lo que va a decir es, bueno, mándame todas las rutas a despacho y voy a entrar al seguimiento de las rutas, ¿no? Que ahí tengo herramientas, por ejemplo, para ver cómo es el seguimiento de las rutas. No voy a entrar muy en detalle, pero tenemos las herramientas de seguimiento normales, donde puedo ver el vehículo en la calle, por dónde va, tengo toda la información de las paradas, cómo se va cumpliendo esas paradas. El chofer va a tener un celular en la mano donde va a decir si cumplió con la entrega o no cumplió. Voy a ver la planificación real versus lo planificado y voy a poder empezar a trabajar con excepciones. Entonces voy a tener eventos si se atendió un cliente fuera de horario o si a un cliente que yo tenía planificado que iba a tardar 10 minutos, empiezo a ver que estoy tardando 15 o 20 minutos. Todo esto me va a generar excepciones para estar informado en tiempo real, pero también me va a generar un montón de información que va a retroalimentar mi sistema para siempre planificar mejor. ¿Sí? Entonces, si yo empiezo a ver que todos los clientes que yo consideré que voy a tardar 10 minutos en un segmento, empiezo a ver que todos tardan 15, 18, 20, bueno, puedo decir y cambiar esa planificación, es decir, todos estos clientes en vez de 10 minutos, empecemos a contemplar este segmento de clientes con 15 minutos en planificación. ¿Sí? Entonces, este es otro módulo, ¿no? Que es el de despacho que estábamos viendo antes, ¿no? Y puedo ver si quiero el detalle de una ruta, cómo está siendo ejecutada y cómo se va cumpliendo con esa planificación en tiempo real. Pero lo importante es lo que vimos antes, que la planificación es la que me va a dar la optimización de la ruta. Acá lo que estoy haciendo es viendo que eso se cumpla, porque muchas veces yo planifico que voy a optimizar un 20% y después veo que en la calle, por algún motivo, porque el chofer no respeta la planificación o porque nos equivocamos al momento de planificar en el tema de tiempos y de servicio con los clientes, puedo ver que esa planificación que yo optimicé un 20%, veo que optimizo un 10%. Bueno, entonces siempre tengo herramientas para mejorar y a retroalimentar esta planificación. ¿Sí? Y también tengo herramientas como Insight, que me va a dar información, me va a generar KPIs de toda la información generada. Y acá yo tengo un montón de paneles para utilizar. Es un
un BI básicamente, pero que se nutre con toda la información generada por las rutas. Yo acá tengo dos ejemplos medios básicos, por ejemplo, kilómetros recorridos por chofer. Entonces puedo ver, tengo un ejemplo de dos choferes, ¿no? Que yo utilicé el 75% de los kilómetros los hizo tal chofer y el 25% los hizo otro chofer. Si yo tuviera 20 en el ejemplo, voy a ver la tortita mucho más linda, o los tiempos de servicios por cliente. Puedo empezar a decir, bueno, a ver cómo fueron los diferentes tiempos de servicios por cliente. Bueno, tengo un montón de herramientas para mejorar y optimizar. Obviamente que todo lo que estoy viendo acá es explotable, o sea que si yo quiero entrar y darle doble clic, puedo empezar a decir, bueno, quiero ver este tiempo de servicio, pero lo quiero ver desglosado por ruta, o lo quiero ver por ubicación, o por empresas. Si yo tengo flota terciarizada y le contrato a diferentes empresas, bueno, quiero ver cuánto contraté a tales empresas, bueno, tengo un montón obviamente que tengo que tener toda la información generada para poder utilizar de mejor forma posible estos tipos de herramientas, ¿no? Yo ya estaría terminando y acá voy a dejar un espacio para consultas. Y no sé, Oriol, te cedo un poco la palabra si hubo preguntas, si quedaron muchas dudas. Obviamente no se olviden que siempre van a ver que hay un QR que tenemos acá, y después vamos a dejarlo un rato al final también para que puedan generarnos reuniones específicas y empezar a contarnos un poco mejor de su operación en particular, de su empresa, y podemos verlo mucho más en detalle y cómo se adaptaría a cada tipo de empresa en particular. Esto obviamente es un genérico, ¿no? Pero la idea es que ustedes nos puedan contar sus particularidades y armamos una reunión específica con cada uno de ustedes. Oriol, no sé si Gracias, tienes Eli. alguna Gracias, pregunta. Elías. Gracias. Bebe un poco de agua porque llevas rato explicándonos este sistema. Nada, repetiros que aquí tenéis un QR que podéis escanear para pedir más información y poder Acá. realizar una reunión con la gente de Planifica y de Solera y explicarles vuestra casuística o vuestros problemas o dudas. En cualquier caso, hoy intentaremos solucionar algunas de las preguntas que tenéis. Podéis hacerlas a través del apartado de preguntas y respuestas. Yo tengo aquí una de Jacinto que nos pregunta si se puede incorporar a la planificación de las rutas la reposición de agua, gasoil o recarga de eléctricos que consumen el recorrido y tienen que reponerse. Si quieres, Eli, Sí. bueno, dale tú primero y luego yo agrego algo de proyecto que tenemos en camino. Bien, a ver, lo que estamos haciendo acá es una planificación. Estamos planificando previamente cómo van a salir las rutas. Generalmente la planificación se hace, depende del tipo de empresa, pero 24 horas antes, o sea, la noche anterior es lo que voy a rutear el día siguiente. Acá lo que podemos tener es información de costos, información de consumo también. Entonces yo puedo tener cuánto es el combustible que voy a consumir, y podríamos agregarle, si quisieran, una parada a mano. Decir, bueno, en tal lugar voy a tener que hacer una reposición de combustible, porque yo ya sé que en la parada, por ejemplo, si hago una ruta que voy al interior del país, que es una ruta larga, que inclusive puede ser rutas de muchos días, ¿sí? Podríamos definir descansos, inclusive, podríamos definir paradas de reposición de combustible. No te lo va a decir automáticamente cuándo tenés que reponer un combustible, pero sí podríamos definir paradas para que ustedes agreguen las reposiciones, ¿sí? Inclusive esas paradas podrían tener un tiempo de servicio. Entonces yo digo, voy a reponer combustible, y en reponer combustible tardo media hora, ¿sí? O un descanso que tardo 40 minutos. Sí, ahí Eli te voy a agregar, pero Sí. esto, algo más allá de lo que hoy día tú ves en la funcionalidad, sí hay en el roadmap algunos puntos interesantes para esta pregunta de Jacinto. Así que lo que podemos hacer para expandirle un poquito más a Jacinto luego es detallarle lo que tenemos en el roadmap para ver si se adapta a las necesidades, que seguramente sí. Así que ahí lo que le quiero dejar a Jacinto como respuesta adicional, que es una solución muy importante lo que tú has planteado, inmediata, que sin duda podemos tener adicional en nuestro plan
en los próximos planes algunas soluciones que se adapten a lo que él está buscando. Así que después, Oriol, le estaremos enviando un poquito más de información a Jacinto y a todos los que han participado aquí al respecto de esta pregunta, Jacinto. Vale. Pero por las dudas, para que quede claro, la respuesta es que sí, que se puede hacer. Eso. Hay que ver bien la necesidad, pero tenemos diferentes formas de resolverlo. Correcto. Muy bien. Se me ocurre también a mí una pregunta, tenemos alguna más. ¿Qué coste tiene el uso de esta suite? O al menos cómo se establece el pago del servicio. ¿Por Bien, coche, esto es un tema muy importante y sabemos que hay empresas que son de diferentes tamaños, ¿sí? La idea es que Rounet se adapta, primero, es por módulos, ¿sí? Entonces, acá nosotros vimos Rounet para el ruteo diario, pero tenemos Strategic Planner, vimos toda la suite al inicio. Entonces, cada producto tiene un costo diferente y no es necesario contratar toda la suite completa, sino que puedo empezar por un módulo, después ir sumando, eso por un lado. Y después, cada módulo, adicionalmente, va a tener un costo mensual en base a la cantidad de rutas a planificar. Por ejemplo, si yo tengo una flota de 10 vehículos, de 10 camiones, y planifico 10 rutas por día, el costo va a ser relativo a esas 10 rutas diarias. Si tengo 500 camiones, vamos a tener un costo en base a esas 500 camiones. Obviamente que el costo por camión, si tengo 500, va a ser un poco más bajo que si tengo 10, pero el que tenga 10 camiones va a pagar mucho menos que el que tenga 500. ¿Sí? Se va a adaptar al tamaño de la flota que tengan. Entiendo que una de las preguntas, cada conductor lleva un dispositivo de guiado, en el sentido de que si entiendo la pregunta, si la planificación de la ruta es X, ¿vale? Vete al punto 1, luego al 2, al 3, al 4, al 5. ¿Ese guiado a través de qué dispositivo se realiza? Bueno, eso es un poco lo que hablamos al principio. Lo que vimos acá es planificación de rutas. O sea, yo tengo información que tengo que entregar al día siguiente, o son clientes que tengo que visitar para algún servicio al día siguiente, o sea, estoy planificando, todavía no saqué el camión a la calle. Una vez que yo planifiqué todo eso, que fue con esta herramienta, todavía no necesito ni GPS, ni no necesito ningún tipo de dispositivo en el vehículo. ¿Sí? Una vez que yo tengo planificadas las rutas, recién ahí puedo mandarle esas rutas, por ejemplo, al celular del chofer si voy a utilizar Dispatch, o puedo mandarlo a un sistema de seguimiento que tengan ustedes contratados, ¿sí? Pero para todo lo que es la planificación de las rutas, no necesitan tener ningún dispositivo en el vehículo, ¿sí? De acuerdo. Para aclararlo, es que lo que hacéis es planificar. Muestro Y acá. esto no es incompatible con los sistemas de seguimiento de guiado que puedan tener ya contratados anteriormente. Lo que vimos es routing, ¿sí? Acá yo hice la planificación de las rutas. Y acá hice una planificación para dimensionar mi flota. ¿Cuántos vehículos voy a necesitar sacar mañana a la calle? ¿Necesito sacar 50 o me alcanza con 10, con 15? Bueno, ¿cuánto voy a necesitar en base a todas las variables que considero? ¿Sí? Bueno, la capacidad de los vehículos, la cantidad de clientes, la cantidad de horas de trabajo de los choferes. Con todo eso yo hice una planificación y dije, bueno, mañana voy a necesitar 15 camiones con estas características y le voy a dar a cada uno de esos camiones el orden de recorrido de cómo tienen que ser las entregas, en qué horarios deberían visitarlos, toda la planificación. ¿Sí? Hasta ahí es una planificación. Si después quiero, puedo utilizar Dispatch, o sea, mandar estas rutas planificadas a este módulo de Dispatch y acá voy a tener, en este módulo voy a tener la visualización de las rutas en la calle y acá sí puedo tener un dispositivo GPS o lo más común es utilizar un celular donde yo le voy a mandar al chofer toda la información de la ruta en el celular, como la hoja de ruta en el celular, y va a decirle, bueno, a este que tenés que visitarlo primero, segundo, tercero, cuarto, y él me va a ir confirmando las entregas, o si tiene algún problema en alguna entrega, porque, por ejemplo, hubo un rechazo de mercadería, o hubo un cliente que no lo pudo atender, que tiene que cancelar, me puede ir confirmando o cancelando esas entregas,
Y cuando haga eso, el sistema me va a pedir un motivo, ¿no? ¿Por qué fue rechazada esta entrega o por qué fue cancelada esta entrega? Y acá estoy haciendo el seguimiento en tiempo real, pero yo lo que mostré hasta ahora fue la planificación, porque herramientas de seguimiento las vemos todos los días, ¿no? Es la realidad. Hay un montón de empresas que hacen seguimiento. Esta es muy potente, pero la optimización de las rutas las vamos a ver acá, en la planificación. Acá es donde me va a decir si tengo que usar 10 camiones o si tengo que usar 7 camiones. ¿Sí? Y esto es lo que vimos hoy, la planificación. Después de acá yo puedo mandar al seguimiento y de acá puedo tener, pero son módulos independientes que se pueden contratar o no. ¿Sí? Bueno, me preguntan también si se puede sacar a un cliente de una ruta y asignarlo a una ruta diferente. Entiendo que sí. Sí, perfectamente. Lo mostramos cuando les mostré que se podía cambiar un cliente de una ruta a otra. Se puede hacer sin problemas. Se puede dejar un cliente sin asignar también, porque a último momento, por más que ya tenía todo planificado, me llamó el cliente que me dijo, al final no me hagas la entrega y lo puedo dejar sin asignar. Y en vez de tener 20 visitas, esa ruta va a pasar a tener 19 y la puedo rearmar solamente esa ruta, porque por ahí ya la tengo cargada, tengo cargado todo el camión. Y como vimos antes, puedo volver a secuenciarla por algún criterio. O sea, se puede asignar clientes, se puede sacar clientes sin ningún problema y se puede pasar clientes de una ruta a otra. Vale, también me preguntan que tiene rutas con clientes fijos, pero que no siempre piden las mismas cantidades o a veces indirectamente no hay clientes que no piden nada. Si se pueden mejorar estas rutas respetando esta asignación de clientes fijos por ruta. Bien, esto es un poco lo que hablábamos antes de trabajar con rutas maestras. Yo puedo trabajar con rutas preasignadas y decir, si este cliente me compra, automáticamente va a la ruta número 1 o automáticamente va a la ruta número 2. ¿Sí? Ahora, si yo estoy trabajando de esa forma, no todos los clientes me compran o no todos los clientes me compran todo el tiempo lo mismo. Entonces, las puedo hacer dinámicas por más que ya vengan con una ruta preestablecida. Entonces, al momento de rutear, le puedo decir que respete la ruta fija, pero que me lo ordene de la mejor forma posible. Entonces, por ahí un día ese cliente de la ruta 1 va a estar primero, pero si ese cliente no me hizo compra, puedo empezar de otra forma, o sea, respetando los clientes de la ruta, pero la genera en forma dinámica y tratando siempre de optimizar al máximo los vehículos, ¿no? Vale. ¿Se pueden programar visitas con diferente tiempo de atención según el servicio técnico que solicita el cliente? Sí, ustedes podrían tener, por ejemplo, si tenemos tipificado, entiendo que es una empresa que brinda servicios técnicos, si tienen tipificado el tipo de servicio que le van a brindar al cliente, yo podría definir que según el tipo de servicio que viene, podríamos tener, lo voy a mostrar acá, mantenimientos, tipos de tiempo de servicio. Entonces yo podría definir acá que si viene un cliente X, ¿sí? Una empresa, lo que sea, según el tipo de, si es un servicio técnico, podría ser 6 minutos. Si es un servicio técnico programado, podría ser 10 minutos. Si es un servicio técnico a demanda, podría ser 15. O sea, yo puedo definir dentro del cliente o de los tipos de clientes, puedo definir diferentes niveles de servicio. Entonces, si ustedes lo tienen tipificado ese tiempo de servicio, según el tiempo que venga, ya automáticamente podríamos asignarle algo. ¿Sí? 15 minutos, 10 minutos, media hora, 40 minutos, lo que quieran. Vale. También que preguntan, ¿con qué antelación se puede modificar una ruta dinámica? Si se puede hacer en tiempo real, de modo que la modificación se aplica automáticamente a un un vehículo que ya está en ruta. Sí, a ver, si yo estoy usando únicamente la planificación de las rutas, el cambio, por ejemplo, de mercadería, lo ideal sería hacerlo antes de que las rutas salgan a la calle, por una cuestión lógica que por ahí no tiene la mercadería que le voy a entregar ese vehículo, ¿verdad? Pero si también lo puedo hacer en tiempo real si estoy usando Dispatch, si estoy usando ya la aplicación de seguimiento, yo puedo cambiarle un cliente o sacarle un cliente o cambiarlo de ruta, pero tengo que tener mercadería para entregarle, ¿no? Vale. Y bueno, yo tengo otra pregunta, a ver si me la podéis responder. Intentaremos. ¿Tenéis
¿tenéis cuantificado a nivel porcentual qué reducción, en cuanto a reducción de costes, supone la planificación de una ruta? Claro, dependerá lógicamente de cada empresa, ¿no? Pero una media, es decir, bueno, pues mira, cada vez que hemos planificado unas rutas con una empresa, hemos conseguido al mínimo un tanto por ciento de reducción de costes. Bueno, ahí tenés, influye, como dijimos, influye la empresa, influye las formas que trabajan, influye el tamaño de la flota. Obviamente, cuando la flota es más chica, la posibilidad de optimizar es menor, ¿sí? Pero siempre optimizamos entre un 10 y hemos optimizado hasta un 30%, ¿sí? Depende, como dijimos, el tipo de empresa, el tipo de flota y la necesidad que tenga el cliente. Lo que vimos antes, ¿no? Tenemos un montón de lugares donde podemos optimizar. No es solamente bajar camiones. No es una optimización no es solamente que yo diga usé 10 camiones y ahora voy a usar 8. Esa es una optimización de flota muy fácil de ver. Pero por ahí no bajé camiones, pero sí entregué más con los mismos camiones. O empecé a mejorar la atención en el cliente. O bajamos todos los tiempos operativos de trabajo de la persona que arma las rutas, las horas extras de los choferes, de los conductores. Hay un montón de lugares donde vamos a ir optimizando. Y cuando vos sumás el total, no es solamente lo que uno ve rápido, que es bajar flota, decir, bueno, bajé de 10 a 8. Hay un montón de lugares y aristas que podemos mejorar y en el global podemos conseguir una optimización muy, muy buena. Aparte de mejorar otras cosas como la atención al cliente y el balanceo de rutas, dejar de pagar horas extras. Cuando choferes que hacen rutas muy largas les pago horas extras y por ahí tenía otro conductor que trabajó 5 horas y se fue a la casa. ¿Sí? Podía haber aprovechado mejor ese balanceo y dejar de pagar esas horas extras, por ejemplo, ¿no? Ahí, Oriol, yo quiero agregarte un punto. O sea, nosotros tratamos de transmitirle mucha confianza a los clientes, pero la apertura que pueda tener el cliente en que podamos trabajar en conjunto y que tenga transparencia en todos sus puntos de dolor nos ayuda a que esos porcentajes de ahorro también sean mayores y con más éxito de lograrlos. No, además, también supongo que se reducen bastante el consumo de combustible, que de hecho era uno de los títulos del workshop, ¿no? Y de rebote también las emisiones de CO2 y de partículas. O sea que... Correcto. Bueno, una de las cosas que nosotros mostramos en nuestras presentaciones es obviamente la reducción para todo lo que es medio ambiente, ¿sí? Aparte, bueno, hay un montón toda una corriente ambientalista que es importante mostrarla como empresa. Si yo empiezo a disminuir kilómetros recorridos, en el global de mi flota reduje también combustible, ¿sí? Pero muchas veces ese costo de combustible lo tiene la empresa que es terciarizada y no lo tengo yo. Y depende también la forma de pago que yo esté haciéndole cómo pague mi flota, es lo que me va a importar optimizar, ¿no? Si es flota propia, obviamente combustible, depreciación de los vehículos, hay otras cosas, ¿no? Que también puedo estar mejorando. De acuerdo. Y ya por acabar también, si quieres poner el QR, Elías, Sí, así volver a ya. ponerlo. Sí. No, iba a decir que también, teniendo en cuenta la puesta en marcha de las zonas de bajas emisiones aquí en España, es un tema importante el poder planificar con qué vehículos podemos llegar a según qué sitios y qué vehículos podemos enviar a otros, ¿no? O sea que el caso de las excepciones que tú decías también es importante. Ahí tenemos dos cosas buenas. Nosotros podemos definir zonas de exclusión también. O sea, dentro del mapa yo podría decir, en esta zona no pueden ingresar tales tipos de vehículos, ¿sí? También puedo definir zonas de horas pico. Entonces, en estas zonas, si voy a ingresar en esa zona, automáticamente reducime la velocidad a un 40, un 50%, porque yo ya sé que es una zona de mucho tráfico en la mañana. Lo puedo definir inclusive en tal hora a tal hora, reducirme la velocidad. Entonces, el sistema me va a contemplar mayor cantidad de tiempo de desplazamiento y va a interpretar que por ahí no le conviene ir a esa zona primero si tiene tiempo para ir después. Entonces por ahí agarra y arma una ruta y la planifica totalmente diferente, ¿no?
Eso por un lado. Pero después también puedo tener particularidades en el cliente. Este cliente tiene una entrada a su depósito muy pequeña. Entonces yo no puedo mandar un vehículo muy alto. O este cliente es un cliente complicado y siempre hay que mandarle al mismo chofer, al mismo conductor. Entonces puedo hasta inclusive decir que este empleado va a este cliente, hasta ese nivel de, o este técnico tiene que ir siempre a esta empresa porque es el que se lleva bien con el dueño, lo que sea. Eh, Puedo llegar a la particularidad del detalle de entrar al cliente y decir, bueno, este cliente se rutea de tal manera, ¿sí? Aunque todo el resto se rutee como un genérico, ¿sí? Eh, Hasta, inclusive si trabajan con diferentes niveles de SKU, productos, puedo hasta ponerle un tiempo de servicio a cada tipo de producto. ¿Sí? Tengo mucho para empezar acá hicimos una presentación que fue muy por arriba, ¿no? Pero el nivel de detalle que tiene la herramienta, si quisiera hacerlo, no es obligatorio, pero si yo quisiera entrar en un nivel de detalle mucho más amplio, podemos entrar en un nivel de detalle más amplio y adaptarnos a cualquier tipo de empresa. Eso es lo importante, ¿no? Y la escalabilidad que pueden llegar a tener. De acuerdo, pues no sé si queréis apuntar alguna cosa más, Elías, Ismael. Llevamos casi 1 hora y cuarto de workshop. Por mi lado, yo ya estoy, digo, si no hay más preguntas, agradecerles, dejarles el QR, no nos molesta para nada, al contrario, para nosotros es un placer ayudarlos y escuchar qué problemática tienen, sin compromiso y sin ninguna, o sea, necesidad después de escucharlos y ver en qué los podemos ayudar. Así que tenemos el QR ahí para que puedan asignar una reunión si quieren. Yo por mi parte agradecerte en principio, Elías, por este conocimiento compartido, a Oriol y a ECFA, el equipo completo, también el canal y a todos los oyentes que aguantaron 1 hora y un poco más atentos. Y creo que a invitarles a que sin compromiso nos pidan alguna reunión o información adicional. Estamos abiertos porque sin duda creo, sumando al comentario de Elías, se queda corto 1 hora para poder quizás ver un caso de negocio particular. A lo mejor muchos de los que están oyendo están ahora haciéndose muchas preguntas de cómo pueden adaptarlo a su caso de negocio particular, a su operación en sí, y perfectamente podemos mantener una reunión para comentarles y ver cómo sería adaptar la herramienta y que el equipo de Planifica pueda asesorarles y ayudarles a llevarlo a cabo. Así que sin más preámbulos por mi lado, muchísimas gracias y Solera está muy agradecida por su tiempo y bueno, seguimos adelante. Pues muchas gracias, Ismael, muchas gracias, Elías. Creo que es una herramienta interesante de cara a este inicio de año, donde el contexto es un poco incierto y donde se tendrá que hacer más con menos. Y yo creo que el tema de planificación de rutas, al final, esto irá evolucionando cada vez más y seguro que con esta herramienta pues la gestión de las flotas se facilita un poco más. Nada más, muchas gracias a los asistentes y nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.